Excelente, pues vamos a comenzar. Y bueno, primero una disculpa por el cambio de horario, pero es que si no nos vamos a atrasar mucho. Ahorita salgo a una supervisión, entonces pues dije, bueno, antes aquí en camino los agarro antes de entrar a carretera. Entonces, José Manuel Jiménez, dime qué fue el último que Mande. vimos. ¿Qué fue el último que te acuerdas que vimos? Ya pasó tanto que ya no te acuerdas. Sí, perdón. Vimos las dosis, ¿no? Vimos todos los conceptos de dosis. Sí, perdón, doctor. Lorena Lucía. ¿Sí estás por ahí? Creo que tu audio está mal porque sí veo que intentas hablar, pero no se entiende. Muy bien. Entonces, en la última clase, Madero, HGR6 Madero. Sí, adelante, tienes la mano levantada. Listo. Ahí ya ven bien la pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, ya se ve bien. Perfecto, ya empezamos, ¿eh? Lo que pasa es que siguen uniéndose y entonces lo... Listo. Bueno, entonces vamos a seguir con la clase y en la de hoy vamos a ver un poquito los comportamientos epidemiológicos que van teniendo los efectos en las poblaciones, porque eso nos hace inferir muchos de, de los efectos que esperamos en la población ocupacional. Entonces, digamos que hay dos tipos de comportamientos principales, aunque ya en la práctica no están divididos así no hay una línea como tan marcada entre ambos, sí, pues se logran diferenciar unos de otros en algunos de los efectos de los tóxicos. Entonces, vamos a ver esta curva. En esta curva lo que se está graficando es la presencia de un efecto y la dosis. Y en esta también. Y bueno, cada puntito es una población, una persona o un sujeto de experimentación. Entonces, vemos que conforme aumenta el efecto, o sea, el efecto aumenta, la probabilidad de que ocurra el efecto aumenta conforme va aumentando la dosis. Sin embargo, no ocurre a la misma dosis en todas las personas. Y eso es algo que tenemos que tener nosotros muy claro, porque
Muchas veces cuando ocurre una enfermedad de trabajo, sobre todo en cuestiones crónicas, luego las empresas nos explican, oye, pero todos están haciendo lo mismo, todos están en la misma zona, ¿y por qué pues solamente tengo un enfermo, ¿no? A lo mejor está simulando. Y pues no, lo que ocurre es que hay personas que son más sensibles a ciertos tipos de efectos y a lo mejor estamos viendo a este sujeto que ven aquí, que a menor dosis presentó el efecto, ¿no? Y entonces al final se construye una curva de tendencia con el comportamiento epidemiológico que va teniendo, ¿no? Y hay dos, digamos, figuras que se pueden formar. Esta, que si nosotros graficamos la línea de tendencia, se ve como si fuera una parábola, o sea, tiene un incremento un poquito como errático, y luego llega no logra llegar al 100% de los sujetos. Entonces, este es uno de los comportamientos que puede llegar a tener. Otro es como este, donde si bien hay sujetos bastante sensibles que desde dosis muy bajitas, aquí ven los puntitos, empiezan a tener el efecto, después llega a cierta dosis donde se acelera esto y tenemos un montón de personas que van presentando el efecto y luego tenemos otra vez una, digamos, por decirlo de alguna forma, desaceleración en la que ya pocos sujetos lo van presentando conforme hay una unidad de aumento de la dosis, hasta que finalmente llegamos a este punto donde ya hay pocas personas que van presentando el efecto y llega al 100%, ¿no? Y se forma como una S, una forma de S. Este es otro comportamiento diferente que tienen los efectos en las poblaciones. Entonces, dependiendo de cualquiera de estos dos comportamientos que tenga algún efecto con un determinado tóxico, vamos a decir que es un efecto que depende de la dosis y que me permite identificar al 95% de la población con cierto índice de confianza, solo cuando tienen este tipo de comportamiento, el de eso. Pero cuando tienen este tipo de comportamiento que es más errático, se fijan, están muy dispersos los puntitos entre sí, no podemos establecer tan fácilmente un porcentaje en el que la mayoría de la población se va a comportar. Y bueno, esto ahorita lo vamos a ver con más detalle, pero bueno, para que sepan, son dos efectos diferentes. Ahora, un mismo tóxico me puede dar efectos que sigan este patrón y me pueden dar efectos que sigan este patrón. Y eso depende mucho de la fisiopatología de cómo está generando ese daño. Lo vamos a ver ahorita un poquito más en detalle. Y bueno, con eso nosotros podemos, si hacemos un logaritmo de la dosis, ajustamos, digamos, esto a una línea recta. Cualquiera de los dos modelos tratamos de ajustarlo a una línea recta, justo porque son diferentes. Y, digamos, podemos establecer ciertas zonas. Esto es más aplicable para farmacología, donde dices, bueno, la zona A, que es la parte inicial de este nuevo gráfico que construimos, haciendo el logaritmo de la dosis contra la misma incidencia de los efectos. Y entonces podemos tener una zona A, que es la zona donde no ocurren efectos negativos, aparentemente. La zona B, donde es una zona donde puede ocurrir en los sujetos más sensibles. La zona C, donde tenemos que ocurren los efectos menos graves, los reversibles. Y la zona D, donde pues ocurre lo más grave, ¿no? Y tiene como esta forma, esta distribución. Entonces, esto lo pueden ver les digo, normalmente en libros de... Pero no me dejen aceptar porque seguimos recibiendo personas. Listo. Y bueno, así es como se intenta establecer algún margen de seguridad, que es con lo que nosotros vamos a estar trabajando mucho, los márgenes de seguridad, los valores límites de exposición, los valores de referencia o los valores máximos permitidos para la concentración de un tóxico en el agua, en el aire, ¿no? Siempre tratamos de establecer valores de seguridad y aunque en teoría tratamos de hacer un modelo como este, donde estén bien definidas las zonas seguras, de poco riesgo, de riesgo y de mucho riesgo, en muchos efectos esto no se va a poder lograr, ¿no? Y son los que como médicos del trabajo, pues nos preocupan un poquito más. Ahorita los voy a diferenciar un poquito más. Ahora, este es un tipo otro tipo de curvas que también pueden ver relacionadas con la dosis. Espérenme. Listo. Son otro tipo de curvas relacionadas con la dosis. Son, nada más que en lo estamos viendo de manera individual. Acá lo veíamos digamos, de manera poblacional y aquí lo estamos viendo de manera individual.
Y aquí, por ejemplo, podemos tener en este gráfico, el efecto no es dicotómico. Acá era dicotómico, ¿no? Acá es una incidencia de un efecto. Cáncer, muerte, insuficiencia renal, lesión renal aguda, ¿no? Un efecto medible. Acuérdense que ya habíamos visto la definición de efecto, ¿no? Hasta la elevación de un biomarcador, pero está dicotomizado. Digo un valor a partir del cual digo sí, no, ¿no? Entonces, así es como se construyen estas curvas. Muerte, murió o no. Insuficiencia renal, sí o no. En estos otros tratamos que lo vemos de manera individual, tratamos de graduar la severidad de un mismo, digamos, tipo de efecto en una sola persona. Entonces, podemos tener como efecto o laceración y entonces manejarlo en diferentes niveles, ¿no? Podemos tener, vamos a hablar de, ya más bioquímicamente, ¿no? La estimulación de los receptores GABA, ¿no? Ese es un tipo de efecto, pero no dicotomizado, ¿no? Su estimulación puede ocasionar diferentes cosas. Puede ocasionar sedación, conforme aumenta la dosis puede causar hipnosis, luego puede ocasionar anestesia, puede ocasionar coma y puede causar pues, disfunción del centro cardiorrespiratorio y la muerte, ¿no? Entonces, estamos dándole una graduación de severidad al efecto en una sola persona y nos permite comparar aquí dos tóxicos que tienen la misma vía fisiopatológica, en este caso, por ejemplo, las benzodiazepinas y los barbitúricos. ¿Y para qué es esto? Para comparar, digamos, la toxicidad de dos sustancias sobre un órgano o sistema o sobre un efecto, sobre un mecanismo, ¿no? Entonces, tenemos que tanto los barbitúricos como las benzodiazepinas nos pueden ocasionar el mismo tipo de estimulación de los receptores que te llevan a la sedación, ¿no? Entonces, pero que tenemos que las benzodiazepinas van avanzando más lentamente en esta escala, ¿no? Y requieren una dosis mayor para llegar a la hipnosis y requieren una dosis todavía mayor para llegar a la anestesia. Y bueno, si esto lo prolongáramos para llegar a la muerte requiere una dosis mayor y estaríamos como por acá, ¿no? Y a diferencia de los barbitúricos, que tienen un índice terapéutico estrecho, vamos a ver que muy rápidamente pasan de la hipnosis a la anestesia, a la coma, a la muerte, ¿no? Tienen una relación lineal. Entonces, esto lo van a ver sobre todo así, cuando quieres comparar la toxicidad de dos sustancias sobre un mecanismo. No quiere decir que los barbitúricos sean más tóxicos que las benzodiazepinas en este modelo. Obviamente sí lo son, ¿no? Esto ya lo sabemos, pero puede ser que para este efecto los barbitúricos tengan una mayor, digamos, a menor dosis logran eventos tóxicos o de riesgo para la vida, ¿no? Pero a lo mejor si volteamos y comparamos el riesgo de presentar síndrome de supresión, bueno, entonces allá a lo mejor se invierten y las benzodiazepinas con una menor dosis, en un menor tiempo nos pueden ocasionar pues la desensibilización de los receptores y generar un síndrome de supresión con una mayor probabilidad que los barbitúricos, ¿no? O a una menor dosis. Entonces, es para comparar efectos, el mismo efecto. Son muy útiles cuando estamos estudiando, por ejemplo, quiero saber enfermedad renal y agentes nefrotóxicos. Son muy útiles para eso, cuando estamos como viendo al revés, viendo algo que me interesa, un desenlace en salud que me interesa y una gama de posibilidades de tóxicos. ¿Vale? Luego esto también se puede hacer epidemiológico. Aquí se los puso como en una persona, pero obviamente lo podemos manejar como en varios puntitos y ver que a lo mejor esto es un resultado de varias personas que a diferentes dosis lo lograron el efecto de hipnosis, pero pues se mantiene un margen de en qué más o menos en qué dosis lo presentan. ¿Sale? Y bueno, hay diferentes tipos de clasificaciones de los efectos que se meten a estos modelos. Tenemos los efectos cuantales, que son estos dicotómicos que veíamos en la gráfica anterior. Entonces, un efecto cuantal no se puede graduar, solamente puedo hablar de si ocurre o no ocurre, ¿no? Así plano. Los efectos que mencionábamos hace rato, la muerte, cierto nivel de sedación, ¿no? Una mutación, cáncer. Un efecto gradual es un efecto que a lo mejor puede o no ocurrir, puede ser un efecto cuantal, pero yo puedo generar alguna escala para evaluar la severidad. A eso le vamos a llamar un efecto gradual. O sea, hay efectos que puedo yo ver desde un punto de vista cuantal o gradual, dependiendo si existe una forma, ¿no? Aquí podemos decir pérdida del estado de conciencia, sí o no,
o puedo decir escala de Glasgow, ¿no? Entonces, hay algunos que yo puedo manejar de las dos formas. Pero cuando yo digo que es un evento, un efecto puramente gradual, es aquel que no tengo manera de graduar, ¿sí? Entonces, usualmente lo vamos a manejar de esa forma, o sea, efectos cuantales o efectos que yo logré analizar como cuantal o como dicotómico y que a lo mejor puedo graduar. Dependiendo del modelo, pues puedo meter cualquiera de los dos, ¿vale? Claro, la muerte, pues no la puedo graduar, no está medio muerto, ¿no? Hay algunos efectos que solo van a ser cuantales. Y bueno, hay otros efectos que se pueden incluso cuantificar dependiendo de, por ejemplo, los biomarcadores. Esto es más común que los podamos cuantificar un poquito más preciso. Por ejemplo, la escala de Glasgow tiene cierto tipo de ambigüedad todavía, ¿no? Tiene sesgo de observador. Igual, por ejemplo, no sé, algún efecto que vean un ultrasonido, que aunque yo le quiera dar un estado de severidad, pues sigue siendo pues una escala, incluso el dolor, ¿no? La escala visual análoga, pues es muy subjetiva, pero tratamos de graduarla. Hay otros que sí son cuantitativos, por ejemplo, estos dos biomarcadores. Esto es la carboxilesterasa y la colinesterasa, dos esterasas que se pueden inhibir con los plaguicidas organofosforados. Y entonces yo puedo tener un modelo donde yo pongo la dosis y luego pongo el porcentaje de inhibición. Como la inhibe, disminuye la actividad enzimática y entonces yo puedo cuantificar qué porcentaje del valor que la persona tenía va bajando, ¿no? Y entonces estos biomarcadores son sumamente útiles porque me permiten dar un seguimiento cuantitativo. Son los que más nos gustan en medicina del trabajo, ¿no? Entonces, pues bueno, ya depende de qué efecto estoy midiendo, va a ser como los modelos que se pueden correr para estos modelos de dosis efecto, ¿vale? Hay algunos que tienen una forma de U. Les estoy regresando a este modelo. O sea, vamos a ver un efecto que tiene este modelo en forma de S, que está aquí, ¿no? Es este que estaba, ay, este que estaba aquí abajo. Y es nada más para que lo vean en comparación con los que tienen una forma de U. Los que tienen una forma de U son particularmente observados en aquellos elementos, sobre todo los oligoelementos, que si bien pueden ser tóxicos a ciertas concentraciones, también son elementos esenciales y que incluso pueden ser, su deficiencia también puede generar cierto grado de toxicidad, no sea toxicidad, sería cierto grado de enfermedad. Por ejemplo, el selenio. El selenio es un elemento que es esencial y lo necesitamos. Entonces, su deficiencia también me puede causar la muerte, también me puede causar toxicidad, o sea, enfermedad. Pero luego tenemos una meseta y luego otra vez tenemos la S hacia el otro lado. Tenemos aquí una forma de S y acá una S invertida, ¿no? Y entonces hay algunos que tienen esta relación. El cobre también es un elemento que necesitamos, funciona como un elemento de las enzimas, que también en una deficiencia nos puede causar enfermedad, pero pues también tiene su dosis tóxica. Entonces, bueno, también para que conozcan que hay algunos elementos, sobre todo metálicos, que van a tener estos comportamientos. Las vitaminas, algunas de las vitaminas también pueden tener ese comportamiento, sobre todo las que tienen, las vitaminas que en exceso pueden causar toxicidad, la A, la D, ¿no? Muy bien. Ahora, esto ya se los había preguntado en la primera clase, nada más es como un recordatorio. En exposiciones múltiples esto es algo que realmente es un reto para nosotros, porque ahorita estuvimos viendo como modelos con un solo tóxico, ¿no? O sea, con un solo efecto, a lo mejor comparando dos tóxicos, pero asumiendo exposiciones como separadas, ¿no? La realidad es que ni en salud ambiental ni en medicina del trabajo vamos a tener escenarios como así tan aislados de una persona que solo se expone a plomo. No, es un soldador que la soldadura tiene plomo, pero también tiene cromo o también puede tener hierro y entonces va a haber exposiciones múltiples. Y dependiendo del comportamiento que tiene estas exposiciones múltiples, vamos a hablar de subtipos de efectos. Hay efectos aditivos, que son un efecto que es, digamos, puramente una suma. Me explico. Voy a hablar en términos así como muy, no tan técnicos para que no nos perdamos. Si, por ejemplo, hablemos del gileno. El gileno nos puede ocasionar el síndrome psicoorgánico por solventes.
El tolueno también me puede ocasionar el síndrome de orgánico solventes, la mismita enfermedad, ¿no? La misma fisiopatología. Solo que el gileno necesita, lo genera a una dosis más alta, entonces su efecto es menor. Por cada unidad de gileno, me da voy a hablar, les digo, a inventar uno de daño, ¿no? Pero el tolueno es más tóxico, entonces a menos dosis me puede ocasionar el efecto. Entonces vamos a decir que por cada molécula de tolueno me da 2 de daño, ¿no? Al final, tener un pintor que está expuesto a gileno y a tolueno como componentes del thinner que utiliza para rebajar la pintura, pues si él se expone a una molécula de gileno y a 2 moléculas de tolueno, al final el efecto va a ser 3, o sea, va a ser el 1 daño que me ocasionaba el gileno y el 2 daño que me ocasionaba el tolueno. Al final es 3, ¿no? Entonces, estos son los efectos aditivos, o sea, el resultado de la exposición de 2 o más químicos que actúan juntos y representa la simple suma de sus efectos. ¿Qué importancia tiene esto? Que si yo sé que una persona tiene exposición a 2 sustancias que siguen la misma fisiopatología y que sus efectos van a ser aditivos, yo puedo calcular un valor límite de exposición combinado para las 2 sustancias, dado que están juntas y dado que me generan el mismo efecto. ¿Qué pasa? Que si yo solo comparo la exposición a gileno y la comparo contra 1, y tengo la exposición a tolueno y la comparo contra 2, a lo mejor solitos no llegan al 3 que necesito para ocasionar la enfermedad. Y puedo subestimar el riesgo de exposición ambiental. ¿Cuál es el problema? Que en la legislación, en casi todas las legislaciones, bueno, en la de nosotros está claro, no es obligatorio hacer esta corrección de los valores límite de exposición. Es opcional. Está en la norma, pero es un anexo no obligatorio. ¿Qué va a pasar? Que la mayoría de las personas hacen lo que es obligatorio y no consideran ese tipo de cosas. Muchos de los efectos que vemos en enfermedades de trabajo fueron resultados de estas coexposiciones y que luego las empresas nos explican por qué tuvieron pues una exposición menor al valor límite de exposición y aún así están teniendo una enfermedad de trabajo. Bueno, la explicación seguramente es esto. Se exponía a 1.5 perdón, a 0.8 a lo mejor de gileno y a lo mejor a 2 de tolueno, pero ellos lo veían de manera aislada. Veían, tolueno está bien, gileno está bien. No consideraban que juntos se sumaban. Afortunadamente hay metodologías bastante precisas para hacer estas correcciones de los valores límites de exposición. Bueno, entonces es un efecto aditivo. Segundito. Listo. Ahora, están los efectos sinérgicos. En los efectos sinérgicos vamos a tener que son químicos que están juntos digamos, igual, en una misma exposición, en un mismo ambiente de exposición, pero el resultado de la exposición a ambos, de manera conjunta, genera una mayor probabilidad de generar el daño. Y aquí hablamos de tóxicos que actúan por el mismo órgano o sistema, pero no bajo la misma vía fisiopatológica. Por ejemplo, un soldador que tiene una soldadura que tenga plomo y tenga cadmio. Entonces, el cadmio a lo mejor me genera 1 de daño, el plomo a lo mejor me genera 3 de daño, pero el cadmio lo que está haciendo es generando apoptosis de las células tubulares renales y el plomo lo que está haciendo es una glomerulopatía. Entonces, me están afectando el mismo órgano o sistema por 2 mecanismos diferentes, le pegan al mismo órgano y entonces, pues la lesión renal aguda o la enfermedad renal crónica, pues ocurrirá de manera más dramática porque le estoy dañando 2 diferentes células, ¿no? Entonces, esos efectos sobre todo se ven así en ese contexto y es bastante común. Desafortunadamente, los modelos que se han intentado, digamos, estandarizar no son lo suficientemente precisos en este caso de coexposiciones para lograr que hacer correcciones de los valores límite de exposición. Entonces, eso es un problema para nosotros porque no podemos estar seguros jamás si alguien tiene un fenómeno sinérgico de que la persona tiene una exposición ambiental segura. Por eso es que
en este tipo de exposiciones tenemos que hacer programas de vigilancia de la salud, porque si yo mido el ambiente, pero eso sé que no es suficiente, pues voy a tener que estar buscando que la función renal esté respetada, porque nunca va a estar seguro el trabajador independientemente de la contaminación ambiental, a menos que sea cero, que jamás pasa que sea cero. Casi nunca pasa que sea cero en exposiciones en soldadores, en este tipo de exposiciones que se generan mucha emisión de las sustancias químicas. Entonces, bueno, los sinérgicos, un riesgo importante y nos lleva a ser más estrictos en nuestro programa de vigilancia. Ahora, hay otros fenómenos de potenciación donde una sustancia por sí sola no genera el efecto, pero que al combinarse con otra, entonces sí que puede generar el efecto. Esto para nosotros es más raro, no está tan metido en medicina del trabajo, quizás en toxicología clínica o en farmacología. Por ejemplo, no sé si se acuerdan de su libro de Pharma, había un efecto que se llama disulfiram-like o efecto antabús o tiene otro nombre, no me acuerdo ahorita el otro nombre, pero es lo típico que ocurre cuando una persona toma algún medicamento y alcohol, que a lo mejor el medicamento por sí solo no genera nada, pero cuando tomas alcohol y el medicamento, se genera un metabolito que te genera algún efecto negativo. El clásico es el disulfiram, porque era algo, cuando tomaban alcohol les generaba un metabolito que generaba náusea, vómito, y las personas se sentían muy mal, pero se debía a la interacción de ambos en vías metabólicas. Solito no se generaba el metabolito tóxico, ¿no? Entonces, eso se conoce como efecto de potenciación. Una no daba el efecto y al llegar otra hacen un efecto pues potente. Y finalmente tenemos el efecto antagónico, que es cuando un producto químico contrarresta otro y disminuye su efecto. Y bueno, el ejemplo clásico es el metanol y el alcohol etílico. Dado que ambos comparten la misma vía de biotransformación y el metanol requiere biotransformarse para generar su peor versión, que es el ácido fórmico. Entonces, el etanol compiten por la alcohol deshidrogenasa y el metanol no se metaboliza a la misma velocidad o incluso no se metaboliza y es orinado en forma de metanol en lugar de biotransformarse. Entonces disminuye los efectos tóxicos, tanto que es el antídoto de la intoxicación aguda por metanol, ¿no? Entonces es un efecto antagónico, un efecto donde solitos hacen más daño, pero juntos son buenos, ¿no? Entonces, estos son los tipos de efectos por exposiciones múltiples. ¿Tienen alguna duda en estos? Sobre todo me interesa que tengan bien identificados los aditivos y los sinérgicos. Nada, perfecto. Muy bien, y entonces vamos a darle nombre a los efectos que veíamos en la primera. Sebastián, adelante. Sí, Doc, nada más me quedó duda en el aspecto que usted mencionó en el efecto sinérgico, que no hay actualmente modelos que puedan determinar como que su efecto. Ahí me quedó la duda, o sea, aplicados en la vida ya cotidiana. Hay estudios epidemiológicos donde identifican que las coexposiciones a dos sustancias químicas generan una incidencia mayor de algún efecto, que incluso a dosis en las que modelos solo de una sustancia no lo lograban hacer. Y entonces, pero matemáticamente es tan errático que ocurra esto porque ya depende de otras variables biológicas, por ejemplo, que si la población tiene cierta enzima que puede degradarlo, o sea, es tan variable que no te permite llegar a una dosis a la cual tú puedes predecir que eso ocurra. Por eso es que no hay modelos precisos para poder establecer valores seguros, a diferencia de los aditivos. Voy a poner un ejemplo. Ha habido poblaciones aquí en México, sobre todo en el norte del país, donde hubo un desastre ambiental por contaminación de minas, donde hubo exposición en edades tempranas a arsénico y a plomo. Se hizo un proceso de remediación e incluso cuando los niveles a lo mejor de plomo ya son muy bajos, se siguen viendo efectos de trastornos de déficit de atención e hiperactividad a niveles que a lo mejor ya estarían bien después de años de remediación. La teoría es que, además de que las coexposiciones a arsénico y plomo, pues puede ser que hubo exposición prenatal, hubo como que muchas cosas que no puedes controlar y al final no podemos decir en esa población cuánto es seguro que haya de arsénico y de plomo, dado que ya hay un desenlace en salud que es muy prevalente hoy en día. Entonces no podemos decir, la meta es bajar el plomo a 2 y el arsénico a
tanto, porque no hay una forma de decir que incluso eso va a ser seguro, por cómo se ha comportado epidemiológicamente la enfermedad. Entonces, a eso me refiero. Matemáticamente no podríamos calcular cuánto es correcto, cuánto es seguro en exposiciones de este tipo. Y generalmente ocurre así. ¿Cómo lo van a identificar? Cuando ustedes vean la fisiopatología de tal efecto de una sustancia química y luego de la otra, y sean diferentes, pero sea el mismo órgano. Entonces, el clásico ejemplo que siempre les digo es eso. Plomo y cadmio, nefrotóxicos por excelencia ambos, pero con mecanismos fisiopatológicos diferentes. ¿Los dos te llevan a la enfermedad renal crónica? Sí, pero uno te destruye un tipo de células, otro te genera efectos en otro tipo de células, y al final estas coexposiciones son muy comunes de cadmio y plomo en una mina, en la metalmecánica, en la metalúrgica, en los soldadores, ¿no? O sea, es muy común. Entonces, jamás va a ser seguro el valor que dice la norma para plomo y el valor que dice la norma para cadmio, porque asumen exposiciones únicas, o sea, solo a plomo y solo a cadmio. En los aditivos, dado que comparten la misma fisiopatología, es el mismo mecanismo de acción, es posible calcularlo y hay modelos matemáticos. En la norma 10 lo tienen. Son estos modelos donde claramente lo identifican y puedes decir, si el valor máximo de exposición a cada uno de manera individual es tanto, pues bueno, el valor combinado para la mezcla lo voy a bajar a tanto, ¿no? Y entonces eso sí se puede calcular. Luego lo vamos a ver en detalle en la norma 10. Aquí en esta parte de la clase es nada más como para podernos identificar que los aditivos lo tienen que considerar para que tengan un mejor programa de vigilancia, a pesar de que no es obligatorio en nuestra legislación en México. Y el efecto sinérgico, dado que no podemos predecirlo, tenemos que tener programas de vigilancia. ¿Qué haría yo? Buscar biomarcadores de enfermedad renal para estar seguro de que esta coexposición, a pesar de que la concentración ambiental está ok, pues estar seguros de que no está ocurriendo un fenómeno sinérgico. ¿Vale? Es a lo que nos lleva a conocer a cómo voy a diseñar mi programa de vigilancia a la salud. ¿Sale? ¿Sí me di a entender? Sí, gracias. Perfecto. Muy bien. Entonces, ahora sí le vamos a dar nombre a este tipo de comportamientos de las curvas que habíamos mencionado anteriormente. Cuando yo tengo, ¿se acuerdan de esta curva, no? Esta curva en forma de S, donde tenemos la dosis, tenemos el porcentaje de personas que presentan el efecto a cada punto de dosis. Y entonces, yo tengo a los más sensibles acá, a dosis pequeñas presentan el efecto. Les decía que hay una aceleración en cuanto a porcentaje de personas que presentan el efecto, y al final un grupo de resistentes, ¿no? Este tipo de comportamientos los vamos a llamar efectos deterministas. ¿Qué quiere decir? Que dependen de la dosis, efectos dosis dependientes, ¿sale? Y cuando tengo efectos dosis dependiente, yo puedo incluso comparar dos sustancias químicas, por ejemplo, dos efectos, perdón. Esto es en fármacos. Y yo puedo decir, si nos vamos al ejemplo otra vez de la sedación de una benzodiazepina, entonces a lo mejor tengo sedación y aquí estoy dicotomizando otra vez, ¿no? Entonces, ¿se sedó o no se sedó? Dicotomía. Entonces, construyo mi curva. Y luego, una muerte. ¿Murió o no murió? ¿No? Y entonces aquí está dicotomizado y otra vez. Y yo puedo, cuando los combino, calcular esta distancia, y esta distancia se va a llamar margen de seguridad. ¿Qué tan segura es la exposición de un fármaco cuando yo tengo un efecto deseado a cuando yo tengo un efecto indeseado? ¿No? Entonces, en sus libros de farmacia eso es lo que se conoce como margen de bioseguridad. Regularmente es la distancia que ocurre entre la dosis letal 50 o el efecto de dosis 50 indeseado contra el efecto terapéutico 50. ¿No? Entonces, cuando el 50% de la población presentó el efecto a esta dosis, ¿cuál es la distancia con la dosis del efecto indeseado o la muerte? Y eso se llama margen de seguridad. Hay medicamentos que van a tener márgenes de seguridad estrechos, por eso les decía que esto está muy chiquito, y otros que van a tener márgenes de seguridad amplios, ¿no? El acetaminofén tiene un margen de seguridad amplio. Los AINES, pues a lo mejor no tanto. Las benzodiazepinas, pues muy corto, ¿no? Entonces, él también nos habla para poder comparar efectos positivos y negativos, particularmente hablo de fármacos. Aquí. Bueno, hay muchos. Ahora, regresemos a nuestro otro modelo, el que era como una parábola que les comentaba, ¿no? Que no sería una forma de S. En fíjense que tenemos
Desde el principio de dosis, no es como acá, que va incrementando poquito a poquito, que es así, muy poquitas personas, de hecho aquí 0 y luego muy poquitas personas. No, acá vemos que hay un incremento como muy dramático de las personas que van teniendo el efecto. Aumenta, digamos, de manera errática, no es lineal, no hay como una velocidad tal cual, y llega un punto en el que, si nos vamos para acá, no llegamos al 100%. Cuando un efecto tiene un comportamiento de esta manera, lo vamos a llamar que es un efecto estocástico o probabilístico, porque yo no puedo ver aquí un margen de seguridad, pero tampoco puedo ver acá una dosis al que el efecto le va a pasar a todas las personas. Estos efectos dependen más bien de la probabilidad, no de la dosis, y entonces no nos permiten calcular márgenes seguros de exposición tampoco, ¿no? Entonces, ya les estoy yo como que anticipando en qué tóxicos tenemos que tener más cuidado cuando estamos haciendo vigilancia de la salud. Cuando hay coexposiciones, los efectos sinérgicos. Hablando de efectos por sustancia química individual, los efectos estocásticos o deterministas, porque yo tampoco voy a estar seguro que hay una dosis de seguridad, ¿no? Para que las comparen las dos tablas. ¿Qué tipo de efectos son estos? Sobre todo los efectos que tienen que ver con alteraciones del DNA. Todo lo que tenga que ver con mutaciones. Las mutaciones no son predecibles, pueden ocurrir o no ocurrir. Y luego puede haber sistemas de reparación celular que pueden repararlo o no repararlo. Y luego hay sistemas de muerte celular programada que pueden destruir la célula o no destruirla, ¿no? Entonces, son fenómenos que dependen de muchas cosas para que ocurran. Y puede ocurrir con una sola molécula. Una sola molécula puede llegar al DNA y causar la mutación, ¿no? Claro que conforme me exponga más veces, va a haber más probabilidad de que estos fenómenos de reparación ocurran. Por eso es que los efectos deterministas, los efectos estocásticos ocurren regularmente con mecanismos de genotoxicidad, ¿no? Entonces, mutagenicidad, carcinogenicidad, embriotoxicidad, todo esto que tiene que ver con mutaciones van a ser efectos deterministas. Perdón, efectos estocásticos, ¿no? Estocásticos. Ahora, ¿qué otros? Los que tienen que ver con el sistema inmune, porque otra vez, sí, como que un poquito hablando de la misma lógica, una célula puede tomar el epítope o puede tomar la molécula de la sustancia química y generar una reacción inmunitaria con una sola molécula. O puede no hacerlo, puede pasar la molécula y no importarle y no generar inmunogenicidad, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con inmunogenicidad va a seguir este patrón de comportamiento que no depende de la dosis, ¿no? Entonces, reacciones de hipersensibilidad, todas las que quieran, van a caer ahí. Entonces, estas enfermedades tampoco tenemos un margen de seguridad. Efectos estocásticos. Ahora, efectos deterministas, todos aquellos que sí dependen de la dosis, que regularmente dependen del llegar a la dosis crítica del órgano o de la célula y destruirla, ¿no? Entonces, pues hablamos del síndrome psicoorgánico por solventes, que es una lesión directa en la membrana celular, de los solventes que van a disolver la membrana, generar muerte celular, o sea, es una interacción ahora sí que no que haya factores que pueden generar que ocurra o no ocurra. Llegan las moléculas, ocurre. Aquí lo que te das que se presente la enfermedad no es que ocurra a una magnitud tal que el órgano genera una disfunción, ¿no? O que no se logre reparar a la velocidad que se destruye. Pero aquí sí que es más cuantificable la dosis. ¿Les quedó muy clara la diferencia entre estos dos tipos de efectos? Sí, todo muy claro. Perfecto. A ver, tú misma, Frida, dime algún efecto de enfermedad de trabajo, y ahora se habla de un diagnóstico de la tabla de enfermedades de trabajo, que sea un efecto determinista. No tiene que ser exacto el nombre, nada más dime una enfermedad de trabajo que dictaminamos, que tenga que sea determinista. Que sea determinista. ¿Podría ser por un órgano, intoxicación por un órgano fosforado? Perfecto. Un ejemplo claro determinista donde el fenómeno ocurre por una inhibición enzimática y que ocurre molécula por enzima, ¿no? Una molécula de organofosfora inhibe una enzima cuantificable, ¿no? Ahora, dime un ejemplo de un efecto estocástico, una enfermedad de trabajo por un mecanismo estocástico. De ese no sé si la radiación pudiera ser uno. ¿Qué enfermedad? ¿Cáncer?
Ujú. ¿Cáncer secundario a radiaciones ionizantes? Perfecto, porque en radiación tenemos efecto estocástico y tenemos efecto determinista. Incluso tenemos valor límite de exposición estocástico y determinista en el Reglamento Federal de Seguridad Radiológica. Entonces, el cáncer de tiroides, que es el cáncer por excelencia de la radiación ionizante, es un efecto estocástico. Y un efecto determinista, por ejemplo, podría ser la catarata por radiación, que es así, depende de la dosis. Entonces, hay enfermedades por el mismo agente, o sea, diferentes efectos por el mismo agente, que nos puede dar cosas estocásticas, cosas deterministas. ¿Vale? Entonces, lo importante es que identifiquen el mecanismo fisiopatológico y ustedes mismos van a ir viendo, va a ser estocástico, va a ser determinista. Y cuando ya luego busquen modelos epidemiológicos, bueno, pueden confirmarlo, ¿no? Pero desde el tipo de fisiopatología lo van a poder identificar. Ahora, esto es la teoría. En la práctica, nos tenemos que enfocar en algunos, ¿no? En medicina del trabajo nos enfocamos en cáncer, sensibilización, o sea, asma, todo eso, ¿no? Cualquier reacción de hipersensibilidad. Teratogénesis, mutagénesis, ya dije cáncer, y ya. Esos son, y disruptores endocrinos. Todo lo que tenga que ver con disruptores endocrinos es lo mismo, tiene un comportamiento errático. Entonces, esos 5 son los que en mi programa de vigilancia de la salud me llevan a decir, no me importa la concentración ambiental, o sea, bueno, sí me importa porque yo la quiero más baja siempre, pero no me va a decir que yo no haga vigilancia de la salud, como sí ocurre con efectos deterministas. O sea, yo, si tengo puros efectos deterministas, dependientes de la dosis, y yo tengo los valores límites de exposición controlado, de exposición ambiental, yo puedo no hacer más estudios y simplemente pues, llevar mi vigilancia médica como regular, ¿no? Pero si yo tengo alguno de estos efectos estocásticos, independientemente de la constitución ambiental, tengo que hacer exámenes médicos específicos para garantizar que el efecto no está ocurriendo. Tengo que buscarle cáncer a la persona, tengo que no exponer a la embarazada, todo eso, ¿no? Porque yo sé que no es seguro esa exposición. Y voy a buscar biomarcadores que me ayuden a detectar el efecto de manera temprana, ¿no? A eso quiero aterrizar esta parte de la teoría. Es algo de la parte como bonita que tenemos, que es algo muy teórico, pero sí lo aterrizamos a algo que en la práctica van a hacer. ¿Sale? ¿Alguna duda en esta parte? ¿Puedes repetir los 5 efectos que se van a buscar? Me quedé Es cáncer, mutagénesis. carcinogénesis, mutagénesis, sensibilización, teratogénesis o alteraciones del producto y disruptores endócrinos. Gracias. Super pregunta de todos los exámenes que quieran, ¿eh? Muy bien. Ahora, otros de los comportamientos, pues es cuando nosotros comparamos el porcentaje de la población que lo presentan. Adelante, no traes tu nombre, pero HGR6. Buen día, soy Talia. Dijo carcinogénesis, mutagénesis, alteraciones del producto y qué más, perdón, doctor. Disruptor endocrino y sensibilización. O sea, inmunogenicidad, pues sensibilización. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, otro de los comportamientos epidemiológicos vamos a tener cuando un efecto tiene una relación, una distribución gaussiana o normal en la población. Esto es que si yo grafico el porcentaje de la población y estratifico los niveles del efecto, yo puedo tener una población que está al 2.5% en esta partecita y acá otro 2.5% y luego 67% juntando estos dos y luego acá el 68%, ¿no? Entonces, yo puedo sacar márgenes de a qué dosis yo voy a presentar, el 68% de la población va a presentar el efecto o el 95% de la población o el 99% de la población. Bueno, por acá está, no está exacto. Entonces, no todo tiene distribución normal. Muchos biomarcadores sí, sobre todo los biomarcadores de efecto, por ejemplo, la función renal, la espirometría es por excelencia tiene este comportamiento. Y si lo comparamos nada más para que como que empalmar las curvas que tenían una relación de dosis, de dosis respuesta determinista, que era esta, bueno, más o menos tendríamos también lo mismo en la distribución gaussiana. O sea, yo tengo un punto en el que yo puedo enfocarme
o identificar al 50% de la población, solo que en esta gráfica está aquí y en la gráfica de Gauss está aquí, ¿no? Y tengo al 5% de la población resistente al efecto y acá lo tengo acá abajo, ¿no? Entonces nada más es como para que vean que se grafica de diferentes formas, pero al final estamos ejemplificando lo mismo. Distribuciones normales que dependen de la dosis, en el caso de los efectos deterministas. Y bueno, de aquí vamos a pasar a las dosis letales, que ya estos conceptos ya son más fáciles. Les puse estas gráficas donde estamos teniendo igual efectos deterministas de varias sustancias que tienen diferente inclinación, ¿no? Las que tienen una S más como esta, que está más inclinada, ¿qué quiere decir? Que hay un mayor margen de personas que van presentando el efecto a mayor dosis. O sea, el ámbito la amplitud de la dosis para llegar desde que llegan los sensibles hasta que llegan las resistentes es muy amplio. Esto lo vemos sobre todo en sustancias químicas en las que tenemos baterías enzimáticas que nos pueden proteger del efecto. Y dado que las enzimas son tan variables biológicamente hablando en la humanidad, por eso es que podemos tener personas con muy poquita enzima y personas con mucha enzima, y que incluso esto sea muy diferente entre poblaciones. Bueno, hablando de alcohol etílico, el alcohol etílico es un buen ejemplo que sigue como patrones así. Hay personas bastante sensibles, personas bastante resistentes, incluso depende de qué tan sensibilizadas están al alcohol. Hay poblaciones bastante sensibles, como algunas poblaciones de Corea que tienen muy poco alcohol deshidrogenasa y con muy poco alcohol ya tienen toxicidad, ¿no? Entonces, bueno, también hay diferencias de este tipo en la inclinación. Y bueno, al final tú construyes tu curva y dices, el 50% de la población presenta el efecto, bueno, esa es la concentración efectiva 50 o dosis efectiva 50. Si hablamos de muerte, pues esa sería la dosis letal 50, ¿no? Entonces, cuando el 50% de la población presenta el efecto. Y podemos mencionar cualquiera, dosis letal 52, 53, ¿no? Por fines prácticos, en las aulas de seguridad, pues siempre tienen dosis letal 50, a veces viene la dosis letal 100, ¿no? Pero en general manejamos la dosis letal 50. O la concentración letal 50. Regularmente cuando en las aulas de seguridad vean dosis es vía oral o vía dermatológica. Y cuando hablas de concentración letal 50, usualmente es vía inhalatoria, porque es la concentración del ambiente donde hicieron el experimento con los pobres ratoncitos o cobayos o lo que hayan utilizado, ¿no? O sea, hay dosis de todo, percutánea, parenteral, oral, inhalatoria, ¿no? A nosotros sobre todo nos importan las ambientales, las concentraciones letales 50, o nos pueden interesar de repente las dérmicas, y si no hay, a veces no hay, pues nos tenemos que conformar con la oral para hacer nuestros estudios de riesgo que marca la norma 10. Vamos a ver un tema de la norma 10, donde viene todo lo que tenemos que considerar en nuestros programas, pero una cosa muy importante es que hay una forma de riesgo a la salud, de establecer el riesgo a la salud, que justo toma las concentraciones letales 50, por eso es que tenemos que saber de dónde vienen. Hay algunas clasificaciones como esta. Bien, está bien el tiempo. Hay algunas escalas, por ejemplo, esta es una escala viejita, pero es como muy, muy típica, la usan mucho en plaguicidas para dar las etiquetas a los productos químicos. Ya hay una norma que hace esto, el Sistema Globalmente Armonizado, que es un sistema además internacional, pero bueno, más o menos es para darles como una idea de cómo cuando alguna sustancia dice es extremadamente tóxico, quiere decir que posible dosis letal para el hombre sea una gota o un grano. Altamente tóxico, aquí vienen los rangos de dosis letal 50, pero más o menos es una cucharadita. Moderadamente tóxico, 30 gramos, un expreso. Ligeramente tóxico, 250 gramos, una botella de refresco. Prácticamente no tóxico, 1 litro. Y relativamente no tóxico, más de 1 litro. Esta escala, más que científica, es muy útil para cuando capacitamos trabajadores. Porque si tú a ellos les dices, la dosis letal 50 es de 1 a 50 miligramos por kilo, pues él no tiene idea de qué le estás hablando, porque además es por kilo de ratón, ¿no? O de cobayo. Él no sabe qué le estás diciendo. Entonces, esta me gusta mucho para cuando doy mis capacitaciones en los trabajadores, decirles, bueno,
Cuando tú veas extremadamente tóxico o veas etiqueta roja, significa que con una gotita te mueres, ¿no? O sea, es para que más o menos tengan ellos el contexto. Y con estas curvas, todo esto que estuvimos hablando también es para llegar a los puntos de los valores de referencia, ¿vale? Justo con estas curvas de efectos deterministas se calculan los valores de referencia. En esta, digamos, está muy simple. Cada punto, digamos, es que presenta a una persona el efecto, ¿no? Entonces tenemos el no a él y el lo a él. El más fácil para entender es el lo a él, es la concentración a la cual la primera persona presentó el efecto. Por tanto, el no a él es el nivel el nivel inferior al cual la primera persona presentó el efecto. ¿Sí? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Pues para saber en qué punto un sujeto, el más sensible, presentó, y para saber, pues la dosis inferior sería el efecto donde nadie lo presentó. Digo, estas son las definiciones completas, ¿no? No a él. Mayor concentración o cantidad de estancia ya experimentalmente o por observación, que no causa alteraciones morfológicas, la de la definición de efecto, ¿no? Capacidad funcional, crecimiento, desarrollo o duración de la vida de los organismos diana, distinguibles de los observados en organismos normales, o sea, alguien que no se expuso, de la misma especie y cepa bajo condiciones idénticas de experimentación. Esa es la definición técnica. Pero para que lo tengamos mejor conceptualizados, pues el nivel de dosis que yo experimenté al cual no se observó el efecto. Y lo a él, pues al que sí se observó, ¿no? A la mínima que se observó. Eso es. Me faltó un... Ya. Ahora, el DNL, que es el nivel sin efecto derivado, es como si fuera el no a él, pero hablar de derivado es porque se aplica una derivada, porque se aplica un modelo matemático donde yo considero el lo a él, porque además, digamos, este es un experimento, pero quién sabe si esto se hace en otra población, a lo mejor el lo a él y el no a él son un poquito diferentes, ¿no? Entonces, si el DNL trata de agarrar la inexactitud del experimento con el que se obtuvo no a él y lo a él para dar un margen de seguridad. Por eso es nivel derivado. O sea, le bajo, calculo la inexactitud del experimento y trato de establecer un valor de exposición un poquito más seguro, porque si fuera el no a él, a lo mejor no es seguro para todos. Este DNL puede ser tan grande o tan pequeño, o sea, digo, tan diferente al no a él o tan igual al no a él, dependiendo qué tan alejado de la realidad esté el experimento. Si yo tengo un no a él y un no a él en una población trabajadora de personas de cierta edad, en un ambiente real, el no a él y el DNL serán muy parecidos. Pero si yo hice el experimento en ratones, en un laboratorio, en una cámara donde solo les puse plomo, pues bueno, hay una variabilidad interespecie muy fuera de la realidad. Entonces, el DNL se irá alejando del no a él del experimento, ¿vale? Y como no podemos hacer experimentos en escenarios reales, lo que hacemos es estudios observacionales de poblaciones y entonces la inexactitud incluso del modelo del diseño del estudio me lleva a exagerar más el DNL. El grupo control no estuvo tan equilibrado con el grupo de experimentación. La edad de los trabajadores era, pues, no era eran de 50 años y pues mis trabajadores son de 30, ¿no? O sea, mientras más se alejen las características de la población que yo protejo, el DNL se aleja. Y bueno, aquí hay una fórmula en la que se calcula, es el no a él, entre los factores de incertidumbre y los factores de modificación, lo que no medí y lo que intencionalmente hice diferente en el experimento o quien lo haya hecho. Bueno, un ejemplo, ¿no? Que dependiendo, incluso la especie en la que se haya obtenido el no a él, si está muy separada, digamos, evolutivamente del hombre, pues también el factor de modificación va a ser más amplio todavía, ¿no? Si es en ratones, pues no tiene nada que ver. Si es en chimpancés, bueno, a lo mejor se acerca un poco más. Y bueno, es nada más para esto nosotros, si no nos dedicamos a investigación, no lo vamos a calcular, solo es para que ustedes identifiquen cómo es que al final se obtienen los DNL. Y estos DNL tienen diferentes nombres. Si yo lo estoy aplicando para el medio ocupacional, pues va a ser el valor libre de exposición.
Si yo lo estoy utilizando para, para el agua potable, pues va a ser un valor límite, ¿no? Valor máximo permitido. Si yo lo estoy usando para la emisión a la atmósfera de una empresa, pues bueno, va a ser el valor máximo permitido de emisión, ¿no? O sea, ya él va a tener el nombre dependiendo de la norma, pero todos son de NEL. Todos al final se calcularon de esta forma, solo con estos diferentes cálculos. No, lógicamente no va a ser lo mismo, porque, por ejemplo, en una población ocupacional, tú asumes que la persona solo se expone 8 horas al día, 40 horas a la semana por 30 años laborales, ¿no? Entre comillas. Pero si es en salud ambiental, pues tú asumes que la persona está en un ambiente contaminado las 24 horas, los 7 días, toda su vida. Entonces, estas cosas, los DNE, los que calculan los DNE, las consideran y dicen, bueno, el valor límite de plomo para la población no ocupacionalmente expuesta va a ser de 1 microgramo por decilitro y el valor de trabajadores va a ser de 10 o de 30. ¿Sí? Entonces, son DNEs que tuvieron factores de modificación y factores de incertidumbre diferentes, de acuerdo a esta ecuación. Pero al final así se calculan. Entonces, ya para concluir esta parte y la siguiente clase vamos a ver toxicocinética y toxicodinamia, sobre todo toxicocinética, que es lo que les voy a pedir que estudien. Para ya concluir esta parte de conceptos básicos, al final lo que yo les quiero transmitir es que por eso las mediciones ambientales, incluso las biológicas, las usamos con fines preventivos. Rara vez las vamos a usar para dictaminar enfermedades de trabajo. Por todo esto que ya hablamos, o sea, espero que ustedes quede razón, o sea, el DNL que finalmente esté normado en México puede estar tan alejado del NOAEL, de una dosis a la que se haya documentado efectos negativos en salud, o incluso, esto hablando de cosas deterministas, y en exposiciones sinérgicas o en efectos estocásticos, ni siquiera es cierto que es seguro. Por eso es que eso es una práctica que ya me estoy regresando a mi cachucha institucional, es algo que hemos modificado de los procedimientos, porque no refleja realmente tener una medición ambiental, incluso biológica, no te dice, no es un umbral de la salud y la enfermedad, no dices, salió punto 1 arriba, sí, está enfermo, salió punto abajo, fue en la casa, ¿no? Por todo esto, pero es importante que ustedes conozcan cómo es que se calculan todos estos, finalmente, valores que nos rigen en México y en cualquier parte del mundo, que rigen a las personas. Y bueno, no hablemos de la actualización, que también se actualiza muy lento en las normas, a diferencia de lo que ocurre en la literatura, ¿no? En la científica. Entonces, bueno, con eso estaremos concluyendo. No sé si hay alguna duda final o comentario. ¿No? No, Doc. No. Perfecto. Perfectísimo. Entonces, con esto nos despedimos. Nos vemos la próxima semana y ya empezamos con tema nuevo, toxicocinética. Y lean un poquito de toxicodinamia, pero enfóquense en toxicocinética. ¿Salen? Muchas gracias. Ok, doctor, Nos muchas vemos. gracias.